Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio queremos ver el tema ¿reformación o transformación? ¿Cuál es su experiencia espiritual? Voy a leer un pasaje en Mateo capítulo 12, versículo 43. Dice la Palabra de Dios: cuando un espíritu maligno, o sea, un demonio, sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Jesús no tenía ningún problema en alcanzar a los pecadores, a los publicanos, las prostitutas, los rechazados de la sociedad. Ellos sabían que necesitaban un Salvador. Pero era casi imposible alcanzar a los religiosos, como los fariseos y saduceos, que confiaban en sus propias obras para ganar la salvación. Ellos pensaban que no eran pecadores como los demás. Ellos rechazaban la idea de que necesitaban un Salvador. Nunca había existido un grupo de hombres tan religiosos como los fariseos que estaban tan lejos de Dios. Jesús describe esta situación con las palabras en Lucas 18:9. Habla de 2 hombres que suben al templo a orar. Voy a leer. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Entonces hay unos que confían en sus propias obras, como los fariseos, y desprecian a los demás, como los pecadores, publicanos y los caídos de la sociedad. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era el despreciado cobrador de impuestos, o sea, el publicano. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Ahora nota su posición: de pie, apartado de los demás, para no ser ensuciado, y él hace su oración delante de Dios. Pero una oración que su propósito es que fuera oída por las personas. Él dice: Dios, te agradezco que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Así oraba el fariseo. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor y arrepentimiento mientras decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador». Jesús hace su declaración: les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Porque los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. En este relato se nota el orgullo del hombre religioso y la humildad del hombre pecador. El hombre religioso se alababa a sí mismo. El hombre pecador se arrepentía de su pecado. El fariseo era un hombre reformado por sus propios esfuerzos. Nada más reformación en su vida. Mientras que el publicano era un hombre transformado por el Espíritu de Dios. Una transformación espiritual. Jesús dijo que el publicano arrepentido regresó a casa como un hombre justificado delante de Dios, perdonado de sus pecados. El fariseo religioso todavía confiaba en sus propias obras y justicias,
Pero Dios dice que nuestras justicias son como trapos sucios que no sirven para nada. No podemos ser salvos por nuestras propias justicias, sino por la justicia y gracia de Jesucristo. Veamos dos cosas en este estudio. Primero, el peligro de la reformación. Voy a leer de nuevo una porción de aquel relato del hombre que tenía un demonio que salió y encontró 7 más. Dice, cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso, y si no lo encuentra, piensa, regresaré a mi casa de donde salí, o sea, la vida de aquel hombre. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada, pero vacía. Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él, otros 7 demonios que él había encontrado en el camino, y él regresa y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Este hombre había hecho una reformación personal, había limpiado su vida de todos los hábitos malos y los vicios, pero todavía estaba vacío. Obviamente, Jesucristo no había echado el demonio, porque cuando Jesús hace la transformación en nuestras vidas, Él nos llena con su Espíritu Santo. Él no nos deja vacíos, sino que viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. La reformación de la carne no resuelva el problema del pecado en la vida. Solo por medio de la sangre de Jesucristo podemos limpiarnos de nuestros pecados y hacernos personas nuevas. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es por reformación y esfuerzos personales que podemos hacernos aceptables a Dios. Es solo por medio de fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Ahora, los demonios prefieren habitar un cuerpo. No quieren andar como espíritus ambulantes. Tenemos otro relato en los Evangelios en Mateo capítulo 8, cuando Jesús había echado el demonio del hombre de Gadara que vivía entre las tumbas y los sepulcros. Dice los demonios que salieron de él, Señor, permítanos entrar a aquel hato de cerdos. Entonces Jesús les dio permiso y los cerdos se pusieron locos y corrieron y cayeron al mar de Galilea y se ahogaron. Después de andar un tiempo sin habitación, aquel demonio que había salido del hombre reformado, pensé, bueno, todavía no encuentro casa nueva. Voy a volver a mi casa antigua. La vida de aquel hombre reformado. Voy a ver, tal vez puedo entrar de nuevo. Y regresó, pero regresó con 7 amigos, 7 demonios más. Y encontraron a aquel hombre, barrido, adornado, pero desocupado. Entonces entraron y vivieron en él. Y su estado último fue peor que el estado primero. Anteriormente tenía solo un demonio, ahora tiene 8 en su vida. La reformación no es suficiente para cambiar al hombre. La persona pecadora necesita la regeneración en Cristo Jesús. No es reformación, es regeneración. Eso significa nacer de nuevo, ser salvo, llegar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque todos somos pecadores. Todos necesitamos la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice Tito 3:5, Dios nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Él nos salvó por su gracia y su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando una persona trata de sobrevencer el pecado en su propio poder, va a fracasar. Puede ser que venza el pecado por un tiempo, pero solo puede tener victoria permanente por el poder de Jesucristo en su vida. Cuando Cristo entra en su vida, ya no hay campo,
para que el pecado reine y controle en su vida. Hay desplazamiento espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Pues tomemos como ejemplo un vaso. Un vaso que no contiene nada, pues contiene aire. Pero cuando vamos llenando el vaso con agua o un líquido, el aire es desplazado, es echado afuera para que se llene el vaso con aquel líquido. Es igual en la vida de una persona. Cuando Cristo entra en su vida, usted es una nueva criatura. Usted ya recibe el Espíritu Santo de Dios. Si el demonio vuelve, ya no encuentra campo, porque Cristo vive allí. Por cierto, Él dice en Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta y llamo, toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y viviré con Él. El peligro de la reformación. La reformación no le puede salvar. Pero ahora veamos el poder de la transformación. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ahora todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando Dios nos salva, Él nos salva para que no vayamos al infierno, pero también nos salva para que seamos mensajeros, embajadores con este mensaje de reconciliación y que otros pueden oír el Evangelio, las buenas nuevas y sean salvos por medio de la voz nuestra, compartiéndoles el buen mensaje que Cristo les puede salvar. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Dios le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo pecaminoso, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Dios quiere hacer una transformación en nuestras vidas. La persona salva, el creyente en Jesucristo, es una nueva creación. Hemos nacido de nuevo. No es otro nacimiento físico, sino es un nacimiento espiritual hecho por Dios. Juan 1:12 dice así, pero a todos los que creyeron en Jesús y lo recibieron, Dios les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Hay vida nueva en nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y empieza a cambiarnos y transformarnos en personas que aman a Dios. Una religión no puede salvar a nadie. Es Jesucristo que salva. Es una obra de fe en Él. Ponga su fe en Él. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie pueda gloriarse. Nuestra conducta cambiará, no por medio de nuestro propio poder, por una simple reformación, sino seremos transformados por medio del poder de Dios. Y así podemos vivir una vida que le agrada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Todos estos pasajes hablan de aquella transformación que Cristo hace en la vida de uno cuando lo recibe como su Salvador personal. Entonces, hagamos la aplicación a nosotros mismos. ¿Qué tal su vida? ¿Ha hecho solo una reformación por sus propios esfuerzos? ¿O ha experimentado
la transformación espiritual por medio de la fe en Cristo Jesús? ¿Es usted un hijo de Dios o es solo una persona religiosa? Solo usted puede contestar estas preguntas. Hoy es el día de salvación. Dios nos ofrece la salvación por medio de la fe en Jesucristo como un regalo. No compramos la salvación, la recibimos por fe, como un regalo. Cristo pagó todo en la cruz de Calvario. Resucitó 3 días después para darnos vida eterna. Tenemos que poner nuestra fe en Él y recibirlo como Salvador personal. Hoy es el día para someter su vida al Señor. Quizá usted dice, hermano, ya tomé la decisión de orar y aceptar a Cristo. ¿Qué hago ahora? Pues ahora es tiempo de dedicar su vida al Señor y decirle, Señor, yo me someto a ti. Yo quiero servirte con mi vida. Voy a leer la palabra de Dios. Voy a orar. Voy a pedir tu dirección en mi vida. Y voy a servirte con mi vida. Como dice Romanos 12, 1 y 2, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. No imiten, no practiquen las costumbres sucias del mundo, sino permita que Dios transforme su vida. No confíe en una reformación religiosa. Ponga su fe en la transformación que Jesucristo puede hacer en su vida por medio de la fe en Él. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por la salvación que es tan sencilla, tan clara en la palabra de Dios y es tan gratuita. Es un regalo. Gracias, Señor. Jesús, tú viniste y moriste en la cruz para salvarnos y resucitaste el tercer día para darnos vida eterna. Gracias, Señor. Pido que este mensaje llegue a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. Ahora ayúdame al compartir este mensaje con otros por medio de su propio aparato. Que Dios le bendiga.